Hola, soy Are Marea y vengo a hablarles de un proyecto en el que he estado trabajando. Me van a ver mirando hacia este lado porque tengo la laptop ahí y les quiero hablar sobre el proyecto. El proyecto es un proyecto de autoayuda para decidir. ¿De qué se trata esto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? Es para ese momento cuando tú quieres decir que no, pero dices sí, te comprometes, o para antes de hacerlo y para que te pienses las cosas. Es un proceso súper fácil con 5 pasos, desde analizando todo el proceso de lo que implica tomar una decisión, desde el momento de la motivación para decidir hasta la valoración de si está bien que decidas eso para ti. Porque creo siempre que tomar una decisión es un proceso reflexivo, ¿no? Entonces, está hecho, primero fue hecho en un Google Sheet, que lo pueden ver en mi blog. Voy a compartir link también para que vean el proceso detrás de cómo llegué ahí a hacer esto. Fue hecho en un Google Sheet, lo hice para la familia, lo hice para momentos de esos de indecisión, sobre todo porque las personas que me conocen, bueno, los que me conocen de cerca, muchas veces me llaman en situaciones difíciles, me dicen, Arema, ¿me puedes ayudar con...? Pero los que me conocen un poquitico más saben también que soy mamá y ser madre a veces es ayudar a los hijos a tomar decisiones. Ayudar a tomar decisiones no significa tomar las decisiones por las personas. Significa usualmente hacer preguntas, que es a partir de, me parece que es el principio más importante porque la autodeterminación está basada en las preguntas. Cuando alguien te dice, pero cómo te sientes, pero cómo tú estás, pero realmente qué te parece eso, te está dando la oportunidad de decidir, te está dando la oportunidad de poner tu juicio, de poner tu propósito interno, que me parece que es de lo que se trata esta aplicación web, que la tengo puesta gratuitamente en mi página web para que puedan acceder. Ya compartí videos en el Instagram. Quería ver cuál era la reacción de las personas viéndolo tal cual. Estoy todavía recogiendo feedback de personas personas que lo necesitaban, que se lo pasé, personas que simplemente no lo necesitaban y se lo pasé simplemente para recibir el feedback. Y bueno, por supuesto, este video lo estoy haciendo para recibir el feedback de ustedes también. Es una aplicación que está hecha en inglés y está hecha en castellano. La versión en inglés, como fue la primera que hice, es extendida, tiene un before and after, un antes y después, que te permite definir cómo te sientes antes con esa decisión que te hace sentirte incómoda, incómodo, y cómo te sientes después de pasar el proceso de estas preguntas, que son muy sencillas, pero que les aseguro les van a poner a meditar antes de tomar cualquier decisión, antes de ir y hacer cualquier cosa. Yo sigo trabajando en otras propuestas también. Hace mucho tiempo hice unas sobre personalidades que las estoy extendiendo a roles dentro de Team, porque pienso que una de las cosas que pasa fundamentalmente, y tiene que ver también con este tema de decidir, es que desde las escuelas no nos ayudan a encontrar quiénes somos, quiénes somos esencialmente, qué propósito tenemos. Entonces, parte de las decisiones que tomamos en la vida están filtradas por ese encauzamiento que tenemos inicial de que estamos entrando en un mundo para replicar cosas que a lo mejor vemos de otras personas, pero que no respondemos a un llamado interior de qué es lo que nos hace motivarnos, qué es lo que nos hace realmente y esencialmente ser quienes somos. Entonces, con este principio es que estoy trabajando en estas aplicaciones, estoy también conectando con gente. Hay gente que viene por clases que le podrían decirse motivacionales. Yo las veo más de encauzamiento, de canalización de su energía interior. Entonces, bueno, les dejo aquí va a estar en la descripción el link con la información de esta app web, que está perfecta también para mirar desde el teléfono.
Me disculpan las personas que la van a ver en español porque todavía no está el before and after en español, pero todo el viaje de los 5 pasos esenciales para decidir está ahí, está listo. Ya lo han usado personas que estaban en una situación en que querían decidir cosas y me dijeron, wow, cómo me ha cambiado la perspectiva, me da muchísima alegría el feedback que me están dando y bueno, espero el feedback de ustedes que me están escuchando. Sí, voy a hacer un video también en inglés para las personas que lo puedan entender también porque la app está bilingüe. Muchísimas gracias por a las personas que vayan y lo usen y por supuesto espero mensajes, espero email, la manera que les parezca mejor cuando conecten y me digan qué les parece y sobre todo es para decisiones que realmente les importen, es la sugerencia, no es para decisiones del día a día de estas de ¿qué cojo, el azul o el amarillo? Si lo quieren hacer también lo pueden hacer, pero realmente va a decisiones que implican un discurso interior. Es un viaje reflexivo, es un viaje hacia adentro. Muchísimas gracias y bueno, aquí estoy. Chao, chao.